Buenas noches, mi nombre es Julio Marcelo Bonaquiza de sexto de mecánica. La materia es electrónica. Lo que le voy a explicar es sobre los diodos y los transistores. Voy a comenzar dando una pequeña definición de los diodos. Los diodos son un componente electrónico de dos terminales, los cuales permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en un sentido contrario. No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que ésta la controla y la resiste. Este hace que el diodo tenga dos posibles posiciones, una a favor de la corriente y la otra en contra de la corriente. Voy a hablarles sobre la historia de los diodos. Al principio los diodos eran como válvulas pequeñas, que solo servían para la circulación de corriente, pero en 1873 Frederick Guckler, el cual fue un trabajador de Newton, ayudó a la progresión de los diodos. Los diodos tienen diferente simbología dependiendo de su tipo, ya que los diodos tienen una gran variedad de tipos como ejemplo los diodos rectificadores, los diodos Cold-Click, los diodos Zener, los diodos Varicon y los diodos FIN, los diodos túnel, los diodos LED y los fotodiodos. Las características de los diodos, las más importantes son las tensiones del umbral, de codo o de parrilla, la corriente máxima, la corriente inversa, la corriente superficial de los flujos, la tensión de ruptura, las cuales todas estas características varían según el tipo del diodo. Para poder entender las características de los diodos tenemos una imagen, la cual es el flujo de los diodos, la cual las podemos observar en esta imagen, la cual aquí vemos todo lo que habíamos mencionado en las características. Vemos los voltios positivos, los voltios negativos, la tensión de ruptura. Como podemos observar en el gráfico, vemos las características, las cuales son muy importantes en los diodos. Las aplicaciones de los diodos son muchas, como por ejemplo el rectificador de media onda, el rectificador de onda completa, en un rectificador en paralelo, el duplicador de tensión, el estabilizador de Zener, los LED, los limitadores, el circuito fijador, el multiplicador de la tensión, y el divisor de la tensión. Estas son las aplicaciones más comunes en las que se puede utilizar el diodo. Otro tema del cual les voy a hablar es sobre los transistores. Los transistores son semiconductores. Los transistores es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida-respuesta o una señal de entrada. Cumple con funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer, que es resistor, que es transferencia. Actualmente los transistores son utilizados en televisores y en otros productos electrónicos. Un poco de la historia es que hubo gran participación de los físicos Barnett y Walter Hauser, los cuales recibieron el Premio Nobel de Física por eso. Existen varias cantidades de transistores: los transistores de contacto puntual, los transistores de unión bipolar, los transistores de efecto de campo y los fototransistores. Los funcionamientos de los transistores. Los transistores operan como peajes o alcaldones en flujos eléctricos, permitiendo el aumento y disminución modular. Su intensidad conforma a tres posiciones posibles dentro del circuito: en activa, en corte, en saturación y en funciones transistores. Las aplicaciones de los transistores son muchos, como
dije anteriormente en relojes, televisores y radios computadoras y celulares. Muchas gracias y espero que le haya gustado el video.